Cuando pensamos en alguien que nos quiere hacer daño, nos imaginamos a un extraño. Pero en estos casos, el monstruo dormía en la misma casa. ¿Qué puede llevar a una madre o a un padre a tomar la vida de su propia sangre? Hoy cruzaremos esa línea oscura y te contaremos sobre los filicidios más infames del país. Sin más, comencemos. Darwin Felipe Beltrán. La escena ocurrió a plena luz del día. El 28 de octubre del 2024 en Bogotá, un vecino, Osvaldo Sánchez, fue testigo del horror a través de una ventana. Darwin Felipe Beltrán mostraba fríamente el cuerpo herido de uno de sus hijos. Cuando la madre, Jenny Paula Ramírez, llegó y vio la tragedia, la comunidad se desató. Los vecinos intentaron derribar la puerta. La madre gritaba pidiendo ayuda. Adentro, Beltrán les negaba la entrada. Al ingresar a la residencia, observo la imagen más desgarradora que he tenido: una niña de aproximadamente 6 años y un niño de aproximadamente 3 años tendidos boca arriba sin vida en la cama principal. La indignación de la comunidad llegó a un punto de ebullición. Un video que se ha vuelto una de las pruebas clave muestra el momento exacto en que los vecinos enfurecidos sacan a Beltrán de la casa a la fuerza, lo arrastran por la calle y lo golpean sin piedad hasta que la policía llega y lo captura. En ese momento, en medio del caos, la serenidad de Beltrán fue lo que más impresionó a los testigos. Él se mostró muy tranquilo y admitió que tenía que hacerlo. Este comportamiento tan ajeno a un estado de desorientación se convirtió en una de las pruebas más fuertes de la fiscalía para argumentar la premeditación. En estos videos que se hicieron virales quedó registrado el momento en el que la comunidad logra reducir a Darwin Felipe Beltrán, padre de los 2 niños que estaban dentro de la casa. La fiscalía reconstruyó la verdad a través de pruebas forenses y testimonios contundentes. Los hallazgos de medicina legal fueron escalofriantes. La niña, Susan Camila, de 7 años, había recibido 21 heridas, mientras que su hermano Santi Esteban, de 4, por múltiples golpes. Junto a los cuerpos de sus hijos, Beltrán dejó una nota que decía: "Los amo". En una audiencia, él mismo escribió que "me dio como un cuadro de locura y asesiné a mis hijos". La familia de Beltrán asegura que él padece de esquizofrenia y trastorno bipolar, y que en el momento del crimen estaba sufriendo una laguna mental, y no era consciente de sus actos. Sin embargo, los expertos forenses y la fiscalía dudan de esta versión. Señalan que la premeditación del crimen, su comportamiento tranquilo y el hecho de que él le gritara a su expareja que había matado a los niños demuestran que Beltrán estaba consciente. El debate se centró en si realmente perdió el control o si dejó de tomar su medicación intencionalmente para tener una excusa legal. La decisión final, que depende de un examen psiquiátrico forense, determinará si Beltrán irá a la cárcel o será internado en un hospital psiquiátrico. Ha demostrado una actitud que para mí es bastante llamativa y sorprendente. Perdió 2 hijos y no ha derramado una sola lágrima. Este tipo de circunstancias que conmueve a todo el mundo, que nos conmueve a todos, a él parece que no. A la fecha de creación de este video, Darwin Beltrán continúa privado de la libertad. La fiscalía ha logrado mantenerlo en prisión mientras el juicio avanza, evitando el temido vencimiento de términos. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse. La justicia aún debe determinar si este filicida pagará una condena de 60 años en prisión o si será declarado inimputable. La verdad final sobre el destino de Darwin Beltrán todavía está por escribirse. Gabriel Enrique González. Todo comenzó el 3 de octubre, un día en que debería haber sido de alegría para el pequeño Gabriel Esteban Cubillos. Su padre, Gabriel Enrique González, lo recogió en Bogotá para pasar tiempo juntos como lo hacía cada 15 días. Pero algo era diferente en esta ocasión. Antes de irse, el padre se aseguró de dejar una memoria USB en un lugar visible de la casa de la madre, Consuelo Rodríguez. Ella no podía imaginar el infierno que estaba a punto de desatarse. En este hotel de Melgar Tolima encontraron el cuerpo sin vida de Gabriel Esteban González Rodríguez, de tan solo 5 años, quien ayer fue dado por desaparecido en Bogotá. Esta historia comienza el pasado domingo y cuando el niño salió con su padre, quien tendría el día para visitarlo, ya que está separado de su esposa desde hace 5 meses. El hombre dejó una memoria escondida en el baño, donde le daría la información en la noche a la madre sobre el futuro del menor de edad. La fiscalía determinó que este suceso fue un acto de venganza calculado y planeado meticulosamente. Gabriel González no apagó la luz de su hijo en un arrebato de ira, sino que lo llevó hasta Melgar para cometer el acto en la intimidad de una habitación de hotel. La motivación detrás de este horrible crimen
fue la furia por la nueva relación de su expareja, Consuelo Rodríguez. Los expertos forenses fueron claros. El agresor actuó con perversidad y dolo. En su retorcida mente, la mejor forma de castigar a la madre era infligirle el dolor más profundo imaginable, usando a su hijo como la víctima final. Después de terminar con el niño, el padre le envió un escalofriante mensaje de texto a Consuelo. No sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola con Edilson y Wesley, sin Tricitico y mucho menos yo. Felicidades. En ese mismo mensaje le indicó que la memoria USB que había dejado contenía información en la que explicaba las razones detrás del crimen. Le dejé una memoria USB en el baño cuando fui a recoger al niño. Revísela, voy a asesinar a mi hijo y después me voy a p***ar. Hora de fallecimiento 3:55 AM. No sufrió, ahora sí puedes disfrutar sola, sin Tricitico y sin mí. Felicidades, usted escogió al campesino. Este fue el momento crucial que permitió a la madre alertar a las autoridades y dar inicio a la cacería humana. González fue capturado poco después cuando intentaba escapar de la ciudad. En un acto final de desesperación intentó sobornar a los funcionarios con 50,000 pesos para que lo dejaran libre. Esta evidencia junto con su confesión y la carta en la USB selló su destino. La justicia colombiana no dudó. Gabriel Enrique González fue condenado a 45 años de cárcel por el atroz homicidio de su hijo, una sentencia que para muchos parecía un cierre definitivo. Sin embargo, su historia tuvo un giro inesperado en prisión. El IMPEC confirmó la muerte de Gabriel Enrique González, el hombre que asesinó a su hijo de 5 años en Melgar en octubre del año pasado. Ese hecho consternó a toda Colombia. El IMPEC confirmó su muerte por una lesión autoinfligida. Las investigaciones revelaron que había ingerido una sobredosis masiva de medicamentos, incluyendo antihipertensivos y antidepresivos a los que tenía acceso. Para muchos, su muerte en prisión fue una forma de escape, dejando una sensación de justicia incompleta. Gloria Aide Huertas Riaño. El 24 de marzo de 2019, la vida de una familia colombiana se extinguió en la oscuridad de la noche. En horas de la mañana, Magali Huertas recibió una llamada de su madre. Ella, en tono desesperado y abrumado, le decía que algo pasaba en la casa de su hermana. Sin pensarlo 2 veces, Magali corrió al apartamento de Gloria en la localidad de Puente Aranda. Al llegar, la escena era dantesca. El cuerpo de su cuñado, el patrullero de policía Iván Arturo Zorro, yacía sin vida, pero el horror no terminó allí. En la cama, los pequeños Santiago de 10 años y Samuel Alejandro de 7 estaban inertes. La única sobreviviente, Gloria, presentaba heridas de arma blanca y fue inmediatamente trasladada a un centro asistencial. Para las autoridades que llegaron a la escena, la primera versión parecía clara: una trágica riña familiar con un final fatal. Pues ella dice que lo mató porque él le mató su chico. Esa es la declaración de que ella me dijo a mí en el momento. Desde su cama de hospital, Gloria Huertas le contó a la policía una historia de terror. Su versión era simple y directa. Su esposo Iván se había enloquecido, aseguró que él había matado a sus 2 hijos y que luego había intentado asesinarla a ella, quien actuó en legítima defensa, apuñalándolo hasta la muerte. Sin embargo, la fiscalía no tardó en encontrar las primeras inconsistencias. La coartada de Gloria, tan convincente en sus palabras, se desmoronaba ante el peso de las pruebas irrefutables. Las cámaras de seguridad, el relato de los hechos y sobre todo la ciencia forense pintaron un panorama completamente diferente. Se determinó que Gloria atacó primero a su esposo con 7 puñaladas que acabaron con su vida. Luego, en un acto que hiela la sangre, se dirigió a las camas de los niños, quienes dormían plácidamente. A Santiago el mayor le infligió 11 puñaladas, a Samuel el menor 13. Las heridas de Gloria, en contraste, eran superficiales, casi rasguños, lo que llevó a la fiscalía a concluir que ella misma se las había causado para simular que había sido atacada. Según lo manifestado en audiencia, dentro del apartamento se encontraron los cuchillos con los que se habrían realizado los homicidios. También señalaron que el cuerpo del patrullero Iván Zorro se encontraba en ropa interior y fue movido del cuarto principal hasta la puerta. Inicialmente el caso fue tratado como un filicidio motivado por celos, una riña pasional que escaló hasta la muerte. Sin embargo, una investigación más profunda sugirió que Gloria tenía un amante desde hacía más de 1 año. Y según un allegado a la familia, ella quería liberarse de sus hijos y de su pareja para iniciar una nueva vida. Quería rehacer mi vida con José Marley, que tenía una relación con él en ese momento, pero con mis hijos, porque ese señor para mí fue más que mi novio, mi pareja. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Gloria Aide Huertas ha mantenido su versión de la fatídica noche, una en donde ella es la víctima. Según su relato, ella e Iván tenían una relación sentimental abierta,
Pero cuando le confesó que quería separarse para rehacer su vida con una nueva pareja, él la amenazó, diciéndole que si la encontraba con alguien la mataría a ella y a sus hijos. Ella afirma que fue Iván quien la atacó mientras dormía y que, al escuchar la conmoción, su hijo mayor se despertó e intentó defenderla, siendo también apuñalado por su padre. Este tipo estaba en la sala, se estaba apuñalando. Todavía se me viene otra vez con el cuchillo a terminarme a rematar y lo que hace él, ya tal vez por lo que él estaba muy herido, y él se enreda entre la ropa, porque había mucha ropa en el piso la que yo le había botado. Y cuando yo fui yo cogí el cuchillo a él, yo no sé si yo lo 2 o 3 veces por la espalda. Para ella la justicia falló, pues la condenó sin tener en cuenta su relato, culpándola de un crimen que, según su versión, fue cometido por su pareja. El 11 de agosto del 2020 la justicia colombiana dictó su veredicto. Con base en todas las pruebas, un juez concluyó que el triple homicidio había sido calculado y premeditado. Gloreide Huertas fue condenada a 50 años de prisión, sin posibilidad de reducción de pena, por la crueldad del delito y la naturaleza de las víctimas. A pesar de la contundencia del fallo judicial y la evidencia forense, Gloreide Huertas continúa negando los hechos, manteniendo una postura de inocencia que la deja sola con su sentencia y la memoria de una familia destruida. Yo no los maté. ¿Usted me vio, señor periodista? ¿Usted me vio para que usted me diga que yo maté a mis hijos? Las pruebas de la fiscalía y la confirmación yo no. del juez de la condena así lo indican. El juez me condenó porque yo quedé viva, pero ellos no tienen pruebas. Jenny Alexandra Higuera. Edwin Guerrero denunció a la policía de Bogotá la desaparición de su hijo, Samuel Guerrero Higuera, de solo 1 año de edad. La búsqueda, que en ese momento parecía una angustiosa carrera contra el tiempo, se detuvo abruptamente cuando el cuerpo del pequeño fue encontrado en una playa en el sector de Buritaca, cerca de Santa Marta. Lo más macabro de este descubrimiento es que, junto al cuerpo del bebé, se encontró la cédula de su madre, Jenny Alexandra Higuera. Las autoridades de Santa Marta rápidamente confirmaron que la mujer había viajado con el niño desde Bogotá. En aras de hallar a los padres, y en este caso a los familiares, de un menor de apenas de 2 años de nacido, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una de las playas del corregimiento de Buritaca, esto muy cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta. La fiscalía no tardó en reconstruir los meses previos a la tragedia. El testimonio de Edwin Guerrero, el padre, fue crucial. Su relación, marcada por los celos y el control, se deterioró a tal punto que Edwin decidió terminarla, pero Jenny no lo aceptó. En una espiral de manipulación, ella usó a su propio hijo como un arma. Le enviaba a Edwin fotos del niño llorando, con la cabeza rapada o con golpes, y le prohibía verlo. Estos actos demostraron que, para Jenny, el niño era ficha para su retorcido juego de poder y venganza contra su expareja. Y yo veo al niño normal, o sea, yo no lo veía sin nada, o sea, yo lo veía normal. Yo le dije, ¿por qué pusiste que el niño estaba enfermo? Es que el niño estaba muy enfermo y le dio gripa y fiebre. Y pero es que el niño no tiene ni moco ni tos, pero bueno, entonces los médicos son muy buenos. Y a las 6 de la tarde me manda una foto, nuevamente del niño totalmente calvo. Y él mira la cámara y como se le ve como la tristeza, así como que a él le hubiera incomodado mucho lo que le hiciera. Cuando la investigación señaló directamente a Jenny, ella intentó una desesperada coartada. En un intento por eludir la justicia, afirmó que la muerte del niño fue un trágico accidente, alegando que un animal la había picado en la playa y, en el susto, lo había soltado. Sin embargo, la ciencia forense y el sentido común de los investigadores no se dejaron engañar. Las pruebas no respaldaban su historia. El cuerpo del niño y las circunstancias del hallazgo indicaban lo contrario. En junio del 2024, un juez de Santa Marta ordenó la libertad inmediata de Jenny Alexandra Higuera, no por ser inocente, sino por vencimiento de términos. El sistema judicial permitió que la madre señalada de homicidio agravado saliera de prisión, mientras el crimen de su hijo sigue sin una condena en firme. La batalla legal de Edwin Guerrero continúa hoy para evitar que el horrendo asesinato de Samuel caiga en la impunidad total. Es que lo que pasa es que encontramos el cuerpo de un niño y es mejor que de cerca de Santa Marta, entonces yo me desplomé, yo lo único que esa bruja lo mató. Jessy Paola Moreno Cruz. Eran las 4:49 de la mañana del 6 de febrero del 2019, cuando Jessy Paola Moreno Cruz, junto a su hijo Nicolás de 10 años, subieron a un taxi y se dirigieron al viaducto de la Variante en Ibagué. Una vez en el puente y en una de las estructuras más altas de la ciudad, se sentó en el borde con su hijo a su lado. El aviso de un taxista y la llamada de un ciudadano alertaron a las autoridades. Rápidamente, policías, bomberos, una psicóloga y familiares llegaron al lugar para intentar convencerla de que desistiera. Pero a pesar de los 20 minutos de súplicas y argumentos, ella tomó una trágica decisión:
se arrojó al vacío con su hijo, atado a su cuerpo con una correa y una cobija. Dios mío, se lanzó la mujer. En los momentos previos a la tragedia, Jessy Paola habló con la psicóloga y los agentes de policía. En medio de su desesperación les confesó que se sentía sola, que tenía graves problemas económicos y sentimentales, y que todos le habían dado la espalda. Pero lo más doloroso que reveló fue el motivo por el cual se llevaba a su hijo. Ella no quería dejarlo en este mundo para que sufriera, ya que sentía que no tenía a nadie más que lo cuidara. El estremecedor video de una mujer, quien a pesar de la presencia de la policía y de grupos de ayuda, no pudo ser convencida de lo contrario. Se lanzó desde un puente con su pequeño hijo en brazos. Después del suceso circularon en las redes sociales y en algunos medios de comunicación varias versiones que se convirtieron en mitos. Uno de ellos fue la supuesta existencia de una carta de despedida, que las pruebas forenses de caligrafía desmintieron categóricamente. También se dijo que el acto fue porque el niño sufría de una enfermedad terminal, algo que Medicina Legal descartó de inmediato al no encontrar rastros de ninguna dolencia en el cuerpo de Nicolás. Finalmente se creyó que Jessy estaba embarazada, una versión que también fue desmentida por la autopsia. Estos rumores solo sirvieron para desviar la atención de la verdadera razón detrás de la tragedia, una profunda crisis de salud mental. A diferencia de todos los demás casos, la historia de Jessy Paola Moreno no tuvo un juicio. La responsable del acto también falleció, lo que legalmente extingue la acción penal. No hay a quien condenar. El caso terminó en un silencio incómodo y duradero para la nación, que se vio obligada a enfrentar la realidad de un acto que fue un grito final de ayuda más que un acto de maldad. Vimos que en estos casos, la tragedia está marcada por venganzas, abandonos y hasta impunidad judicial. ¿Cuál de estos casos te pareció el más escalofriante? ¿Crees que la justicia colombiana fue demasiado blanda o demasiado lenta? Déjanos tu opinión y tu debate en los comentarios. Y también suscríbete. Activa la campana para no perderte el próximo video. ¡Feliz noche!